Desde los trailers de la película Eternals se nos dice que estos seres fueron enviados a nuestro mundo para proteger a los seres humanos de unos personajes conocidos como Deviants. En este proceso, los Eternos se encontraron con muchas culturas antiguas quienes vieron las hazañas de estos personajes que volaban, disparaban rayos de los ojos o formaban armas y objetos de luz e inmediatamente dedujeron que estos personajes no eran seres humanos, sino dioses. En la historia de los cómics y la premisa de la película, los seres humanos comienzan a crear historias inspiradas en estos héroes. Y es por eso que los nombres de algunos personajes mitológicos que conocemos se parecen mucho a los nombres de algunos de estos Eternos. Ahora, por otro lado, en la vida real, el proceso fue exactamente lo contrario, ya que el creador de estos personajes, la leyenda de los cómics Jack Kirby, era un apasionado de las historias mitológicas y a menudo introducía a sus historias personajes y conceptos que derivan de ella. En este video entonces, vamos a hablar de los personajes mitológicos que inspiraron la creación de cada uno de los Eternos de la película y cómo es que Kirby usó la mitología para contarnos historias modernas del bien contra el mal. Cabe aclarar que este video no contiene spoilers de la película. Antes de comenzar de lleno con el tema, te quiero platicar que sigo usando el VPN que tiene Kaspersky. Y déjame decirte que estoy muy contento con él porque le puedo sacar mucho más jugo a los servicios de streaming que ya tengo contratados. Con Kaspersky VPN puedo tener acceso a películas, series y programas que no están disponibles en mi país, al mismo tiempo que navego con privacidad y protegiendo mis datos personales. Deja que te muestre lo fácil que es. Aquí simplemente prendo el VPN, elijo el servidor y listo, ya puedo acceder al contenido de HBO Max que está disponible en Estados Unidos. Por ejemplo, aquí ya está la película de Dune. Por ejemplo, HBO Max de Estados Unidos tiene contenido de Studio Ghibli, Crunchyroll y estrenos el mismo día que en el cine. Eso quiere decir que el día que llegue Matrix 4 al cine, tú podrás verla en tu casa con tu cuenta en alta definición sin costo extra. Si estás interesado en adquirir el VPN que tiene Kaspersky, ahorita es tu oportunidad porque resulta que tienen una promoción para el Black Friday. Entonces voy a dejarte el link con descuento en la descripción del video y mi cupón personal para que tengas un descuento extra. Estamos hablando ya de un 85% de descuento del precio normal, así que aprovecha. Ahora sí, vamos de lleno con el tema. En los primeros paneles del cómic Eternals de 1976 se nos dice que antiguas culturas como la Inca construyeron esculturas y monumentos que reverenciaban a ciertos viajeros espaciales a quienes veían como dioses. Me refiero a los celestiales. En este primer cómic, Icaris también nos cuenta que los celestiales experimentaron con simios de nuestro planeta y crearon 3 razas de personas: los Deviants, quienes eran personajes monstruosos que fueron considerados un fracaso por su tendencia a la destrucción y estructura inestable; los humanos, quienes tenían un potencial enorme para la paz y la guerra; y finalmente los Eternos, personas que se acercaban más a los dioses. Desde aquí ya vemos cómo Jack Kirby toma inspiración de estos relatos mitológicos de la creación del ser humano por un ser superior, pero los mezcla con elementos tecnológicos y después justifica la mitología de varias culturas a través de su historia. Según este primer cómic, los Deviants comenzaron a habitar las profundidades del mundo, particularmente el mar, lo cual los convirtió en la inspiración de todas esas historias de monstruos de lugares inexplorados que existen en cada cultura. Por otro lado, los Eternos comenzaron a habitar lugares altos como montañas y desarrollaron poderes, por lo que fueron la fuente de inspiración para las historias de héroes y dioses. De hecho, su ciudad Olimpia inspiró el mito del Monte Olimpo, hogar de los antiguos dioses griegos. Finalmente los seres humanos heredamos la Tierra y básicamente nos dedicamos a pelear unos con otros, proteger a los nuestros y escribir historias sobre los otros dos grupos. Finalmente este primer cómic también nos dice que los celestiales volvían cada determinado tiempo a la Tierra, lo cual hizo que culturas alrededor del mundo dejaran testimonios de la llegada de estos seres extraterrestres. Y básicamente así nació History Channel. La manipulación artificial del material genético. Pero ahora vamos a ver cuál es el personaje mitológico que inspira a cada uno de los personajes de la película Eternals. Número 1. Athena y Atenea. Athena en la película es una guerrera sumamente hábil y poderosa, capaz de crear armas de luz al instante. Está inspirada en Atenea, hija de Zeus, quien es la diosa griega de la guerra, la justicia y la estrategia en el combate. De hecho, es una de las figuras más importantes de la mitología griega. Se le considera una de las 12 deidades principales. No solo eso, sino que del lado de la habilidad y el poder, Atenea era tan buena en batalla que ni siquiera Ares, el dios de la guerra, podía derrotarla. Ambas eran deidades bélicas, pero representaban aspectos diferentes de la guerra
guerra, por lo que siempre estaban en conflicto. Atenea representaba la estrategia y la justicia, mientras que Ares representaba el lado violento y sanguinario. Recuerda que la mitología es el reflejo de la manera de pensar de una cultura, por lo que resulta interesante que, según la mitología, para los griegos era más importante la sabiduría y la estrategia que el poder bruto. Número 2. Ícaris e Ícaro. El Ícaris de la película es un personaje que se parece mucho a Superman debido a su superfuerza, capacidad de volar y habilidad de lanzar rayos de los ojos. Tan es así que incluso lo mencionan en uno de los trailers. No solo eso, sino que esta versión en un punto de la historia también tiene una relación con el Sol, la fuente de los poderes de Superman, y un elemento que también lo vincula con el personaje mitológico griego de Ícaro, hijo del gran inventor Dédalo. En las historias griegas, Dédalo le ayuda al rey Minos a construir una prisión para el hijo monstruoso que su esposa Pasífae tuvo con el toro de Creta, el llamado Minotauro. Sí, Pasífae y el toro, sí, sucedió exactamente como te lo imaginas. Deja de imaginártelo. Cuando el laberinto quedó terminado, Minos decide matar a Ícaro y a Dédalo para que no le cuenten a nadie el secreto sobre el Minotauro. Para poder escapar de la isla de Creta, Dédalo crea unas alas para que él y su hijo puedan volar. Lamentablemente, Ícaro no obedece las instrucciones de su padre y vuela demasiado cerca del sol, lo cual ocasiona que la cera que mantenía las alas pegadas se derritiera, llevando a Ícaro a su muerte. El sol y la capacidad de volar no son lo único que vincula a Ícaris con Ícaro, sino también el hecho de que la historia de Ícaro es una que nos dice que llegar a ciertos extremos puede traernos pésimas consecuencias. Número 3. Gilgamesh y... Gilgamesh. En la película se trata de un personaje con super fuerza que tiene la capacidad de crear una especie de guante de luz, pero en la mitología sumeria se trataba del rey de la antigua ciudad de Uruk, el cual trataba bastante mal a sus súbditos. Esto hace que los dioses manden a otro semidios llamado Enkidu a enfrentar al rey. Cuando Gilgamesh y Enkidu se enfrentan, ninguno de los dos es capaz de ganar, por lo que deciden convertirse en súper mejores amigos y viajar por el mundo buscando el elixir de la inmortalidad. Aquí entonces lo único que estos dos personajes tienen en común sería la gran fuerza. Y si te lo estás preguntando, sí, Gilgamesh sí consiguió el elixir de la inmortalidad, pero perdió a su mejor amigo en el proceso. Lo que es peor, una serpiente se bebió el elixir mientras Gilgamesh se estaba echando un baño. Y es por eso que las serpientes hoy en día se renuevan cambiando de piel. Número 4. Fastos y Hefesto. En la mitología griega, Hefesto era el dios de la forja, los herreros, la metalurgia y los artesanos. Entonces básicamente era lo más cercano que tenían a un dios de la tecnología. Esto también podemos verlo en el personaje de Fastos, quien en la película posee la capacidad de desarrollar inventos que hacen más sencilla la vida del ser humano y también algunas armas que él usa. Es una mente brillante que siempre está innovando, pero también se cuestiona si la tecnología es en un punto perjudicial para el ser humano. Por otro lado, el Hefesto de la mitología tiene una historia de origen tan graciosa que definitivamente tenemos que ilustrarla. El hijo que tuve con la cucaracha asquerosa mujer griego de Zeus debe ser hermoso. Lo llamaré Hefesto y será el dios... Ay, no mames. Qué feo que estás, mijito. Estás horrible. Mejor te hubiera puesto feo. O sea, no. Mejor no quiero esto. No. Así como lo oyes, Efeo era tan horrible que su madre lo lanzó del Olimpo, lo cual le ocasionó una lesión que lo dejó cojeando de por vida. La buena noticia es que se casó con Afrodita, la diosa de la belleza. La mala noticia es que Afrodita le ponía el cuerno con Ares. La buena noticia es que Festos los cachó, los atrapó y prometieron no volver a hacerlo. La mala noticia es que rompieron su promesa una y otra vez. La buena noticia es que... ahí se acaba. Número 5. Ajax y Ajax. Ajax era un guerrero griego, primo de Aquiles, que luchó en la guerra contra la ciudad de Troya. Homero lo describe como un guerrero de estatura y poder colosal que tuvo la particularidad de que no fue herido en ninguna de las batallas que se describen en la Ilíada. Por otro lado, el personaje que vemos interpretado por Salma Hayek tiene la capacidad de curar sus heridas y las de sus aliados, por lo que retoma este concepto de no ser herido en batalla. Lamentablemente, como en toda historia griega, las cosas no terminan bien para Ajax, ya que enloquece, mata a un montón de ovejas y finalmente se suicida para no cargar con la vergüenza. Número 6. Druig y los druidas.
Los druidas eran líderes religiosos de la cultura celta que almacenaban y transmitían conocimientos de manera oral, jamás de manera escrita. Se dice que eran tan respetados entre algunas comunidades, como los galos, que tenían la capacidad de caminar entre dos bandos de una guerra y detener completamente la batalla. Algunas de estas características también podemos verla en la versión del UCM de Druig, quien tiene el poder de manipular los pensamientos y el comportamiento de los seres humanos, algo que ha utilizado para evitar la violencia. Número 7. Macari y Mercurio. Mercurio era el dios romano de los viajeros, los mensajes y la comunicación. A menudo es representado con este casco que lo protege del mal clima y se le conoce por su capacidad de recorrer grandes distancias con sus sandalias aladas. Es por eso que este dios romano es la inspiración tanto de Macari como del personaje Flash de DC, quienes tienen super velocidad. Aquí hay que aclarar que las antiguas culturas creaban dioses de conceptos que eran importantes para ellas, y Mercurio era el dios de los viajeros, no de la velocidad, porque pues la velocidad no era un concepto relevante para los romanos. De hecho, en ninguna cultura antigua existe un dios de la velocidad. Existen dioses del movimiento, como Savitar, o de las distancias, pero no de la velocidad como tal. Número 8. Kingo y Kingu. De este no estoy seguro porque el nombre suena similar, pero el personaje mitológico no se parece nada al del cómic o el de la película. En la mitología, Kingu era un dios babilónico cuya sangre fue mezclada con la tierra por el dios Marduk para crear a los seres humanos, mientras que en la versión de la película es un personaje que puede proyectar rayos de luz de sus manos. La versión del cómic tampoco se parece al Kingu mitológico, ya que esta se trata de un guerrero que pelea utilizando técnicas samuráis. Además, el Kingu de la mitología no es particularmente famoso, como todos los otros personajes en los que Jack Kirby se inspiró, pero pues es lo que hay. Número 9. Sprite. En inglés la palabra sprite se utiliza para referirse a un duende, hada, pixie o alguna de estas criaturas mágicas que regularmente asociamos con el folclore europeo. Esto se relaciona con el personaje ya que la sprite de la película es una hechicera capaz de proyectar ilusiones y tiene la particularidad de ser pequeña, traviesa y siempre verse como una chica adolescente. Hay todo un lore acerca de las hadas, duendes y estos personajes a lo largo de muchas culturas. De hecho, incluso algunos mitólogos, así es, esa profesión existe, colocan a las sirenas en esta categoría, pero generalmente son personajes mágicos, traviesos y pequeños como la sprite que vemos en la película. Y finalmente, número 10, Cersei y Circe. Cersei es uno de los personajes centrales de la película Eternals, quien tiene la habilidad de transformar la materia inorgánica. Esto se relaciona con su contraparte de la mitología, la hechicera griega Circe, quien también tenía poderes mágicos, los cuales regularmente ocupaba para transformar a sus enemigos en animales. En una de sus historias más famosas, convierte a los compañeros del héroe Odiseo en cerdos, lo cual también nos recuerda al personaje Circe de DC, quien en una historia de la Liga de la Justicia convierte a la Mujer Maravilla en cerdo también. Curiosamente, Jack Kirby era un hombre sumamente cristiano que creía literalmente que Dios había creado al ser humano en un solo día, por lo que no creía en la evolución. Sin embargo, al mismo tiempo era una persona que parecía estar fascinada con los relatos mitológicos, su estructura y cómo es que el concepto de Dios podía evolucionar. En sus historias nos habla de dioses como celestiales o Galactus, personajes que, en sus palabras, no eran dioses en un sentido espiritual, sino dioses en un contexto moderno, quienes son capaces de grandes proezas y tienen tecnología mucho más allá de lo que nosotros soñamos, por lo que verdaderamente nos parecen deidades. Pero ¿eso significa que lo son? Si tuviéramos que reducir el trabajo de Kirby a una frase, con todos estos conceptos y hermosos paneles que nos hacen sentir como si estas máquinas de Dios tuvieran vida, yo elegiría una frase del primer cómic de Eternals. Es decir, el rey Kirby contaba historias en las que la tecnología del espacio exterior es traducida en términos de mitología. Si te gustó este video te recomiendo que te suscribas porque en mi próximo video voy a hablar de un dilema filosófico de la película Eternals. ¿La vida de un dios tiene más valor que la de un ser humano? También voy a dejarte otros videos de superhéroes y mitología aquí para que lo cheques. Eso es todo por hoy, yo soy Go y sigue viendo más allá de lo evidente.